¿cómo están? Soy Patricia Gomez y quiero darle la bienvenida a esta edición de nuestro programa. Hoy en Adelante, Wales, un programa en que los estudiantes aprenden inglés con tutores americanos. También miles de personas participan en la cuarta marcha anual del 1 de mayo y María Cadenas de Creme City Foundation habla sobre Domestic Partners, un cambio en el estado de Wisconsin a favor de las parejas gay y lesbiana. Wales Module English Language es un programa en el que los estudiantes aprenden inglés a través de un método efectivo con voluntarios que ofrecen su apoyo como tutores. Veamos este reportaje de Salvador Gómez. Good evening, everyone. Good evening. How are you? Fine. And you? I'm fine, thank you. What day of the week is it? Today is Tuesday. Right, today is Tuesday. How do we spell Tuesday? T-U. My name is Beth Thompson, and I'm the director of the Wells Model English Language Outreach Program. And I started this program in February 2004. Well, it started with my thesis. I'm a graduate from Minnesota State University, Mankato, and I wrote my thesis on first language literacy issues for people who were learning English. And I realized that there was a problem in publicly funded programs that did not take into consideration first language literacy of its students, which meant that many students would be excluded. And so through my research, I also set up a program model, what I'm using right now in this program, where we would be able to teach English in small groups and address the specific language needs of all students, no matter what their first language background. Back in 2003, I wanted to reach out to the Hispanics of our neighborhood. See, long ago, our congregation started in 1894 as a church for German immigrants that lived in this area. And this was a very large, active congregation up till about the mid-1980s, as then people began to move out and many of the homes were replaced with Hispanic families. So in the fall of 2003, Beth's program was received by the congregation, and then it started its work in the beginning of 2004. During an evening, we normally have, in our upstairs beginning intermediate class, we normally have 20 to 30 students. And then in our downstairs advanced class, we'll have anywhere from 10 to 17 students. The groups never have more than 3 students. We try to have it 2 or 1 student per tutor. And for the first half hour from 6 until 6:30, they are working on some of the materials that they're going to cover later on. At 6:30, the main lesson begins. That's when I begin presenting the lesson mainly to the tutors. The tutors are the ones that are responsible for the main teaching, so I'll demonstrate during the main lesson what they're going to be doing with their students that evening. Right now, all of our students, with the exception of one at this point, all of our students are Latino. They sign up on our waiting list, and when it's their turn, we call them, and we expect them to come for a short registration ahead of time. We also find out what their first language literacy background is. Were they able to learn to read when they were children, or did they learn to read when they were adults, or do they have advanced degrees? And we take that all into consideration, because when we make our small groups, we first look at the first language literacy background of the student, then we look at their English skills, and then we put them into groups. You think? Yeah, I can't. Me ha motivado venir aquí porque estoy en un lugar que trabajo donde solo la gente habla puro inglés, y trabajo con ancianos. Ellos tienen sus historias muy interesantes y yo quiero
comprender qué es lo que ellos me están diciendo, poderme comunicar con ellos y hacerles la vida más agradable. Yo supe de este programa porque mis compañeras de trabajo están viniendo aquí a las clases. Ellas fueron las que me dijeron que está muy bien aquí las clases como las estaban dando. Y como ellas nos dijeron, somos alumnos, o lo más son 3 y una maestra. Entonces a mí me motivó para venir a tomar esas clases. Me puse en lista de espera y estuvimos llame y llame, mi hermana y yo, hasta que nos tocó venir. My name is Ubaldo Martinez, and I have been taking classes for about 2 years. He estado en otros programas, pero eran clases en las cuales éramos 20 estudiantes y era un solo maestro. Y aquí es una gran diferencia porque lo que hacen es una mesa, hay 3 estudiantes y un solo maestro. Muchas de las veces te toca suerte que solamente es un maestro para ti solo. Mi hermana, ella me habló de que había estas clases, como son muchos tutores, y nos gustó eso, tanto a ella como a mí nos gustó. Y sí, está muy bien porque hay mucha atención y participa uno bastante en la clase. Estoy aprendiendo más, yo noto eso. Son experiencias muy bonitas porque no solo nos enseñan a desenvolvernos en el lenguaje inglés, sino que nos enseñan cómo participar públicamente también. Es muy interesante. My problem is that I did not finish college because I had to work to pay food, electric bills, shoes, everything. My family must go to college and not worry about the bills. They must be able to focus on their education and finish college. Excellent, thank you. People who haven't had a chance to go to school or who didn't learn to read as children can learn English. That's not a problem. There are many people around the world who speak many different languages and they don't read in any of them. So being able to read is not a prerequisite for being able to learn another language. And I think that it's interesting how the different groups do see each other. I see the students coming here, the Latino students, coming here to learn how to be part of the community, to learn how to just chat with other people, to integrate into the U.S. Culture. On the other side, with the tutors, I see them as really wanting to have some diversity in their lives. Could you repeat that? I feel like, I learn something new every class, and that a lot of times, it's been that the students teach me stuff about Spanish, and, I improve my Spanish, they improve their English, and we each learn about each other's culture, and it's really neat. When I first started, I thought, well, maybe commit to it, try a few times, see if I like it, and every time that I come, you realize how important it is for these people that you're here and how much you're actually helping them with their day-to-day lives as you help them learn English. In order to understand a person's culture, you have to be able to speak their language or understand it, and of course there's a great need for people that immigrate to the United States to be able to speak the language in order to get jobs that fit their skills, so the program helps them in that area. Water! It provides sharks too, but water! We need water to survive. We have a children's program, and we accept children from ages 4 and older, and they of course have to be the children of our students. The children are expected to learn at the same time that their parents are learning. I'm here so that my mom can learn English, and since nobody's at home to take care of me during that time, I have to come to take care of them. What I like is that we can have fun, we can do our homework here, and then we always have a nice teacher. I feel that there's always a nice thing waiting for me here. Okay, les voy a dar como 2 minutos más para cortarlo. We also believe, and we believe this because of the research, that a child doesn't really stop developing their first language until they're about 11 or 12. And therefore, we encourage
the children to do things in both languages. That if they speak mainly English, then we try to get them to start learning to read, or to at least want to learn to read in Spanish. So we present materials to them in both languages. Volunteers tell us that they really want to work with the children because these children want to learn. And the reason why these children want to learn is because their parents are here. Would you repeat that, please? I don't understand. I don't understand. Would you repeat The that, program please? up until now has been supported by the foundations that I have approached. We have had some foundations that have given us some invaluable support, but we're now at a crossroads where we need to find a program that will adopt this program and will appreciate it for what it is in its current form, making sure that it's going to continue. This is a program to be of service to our community, and for those of you who may be interested in coming and being a tutor of our program, you don't have to be a Lutheran Christian, you don't even have to be a Christian. We encourage people from the community to come just to give their time to be of help to the Hispanic immigrants. For students, if you wish to join the program, you need to contact us at 645-0492. We do have a long waiting list, so we hope that you will be patient with that. With tutors, you can contact us at the same numbers and simply let us know that you are interested in being a tutor. There are a few requirements. One is standard English, because our students do want to speak standard English, but you do not need to be a native speaker of English. And then a willingness to learn about other cultures. And that's what we need. We need people who really have a love for people from other cultures and want to get to know them. Your tutors really care about you and they want you to feel comfortable in speaking English? I have been exposed to the Hispanic culture before in learning the language of Spanish, but in seeing it here, I really realized the challenges that immigrants to the United States have and the challenges these people are going through every day because they are at a disadvantage not knowing English. I like people, and I like words, I like language, so I enjoy it immensely. Sometimes I come here feeling down a little bit. By the time the evening is over, I go home, I feel great. It's just a lot of fun. I'm really happy to be a part of the program. You know, I love sharing and saying, yeah, this is where I work, this is what I do. Recomiendo que vengan aquí. Es un gran programa. Tienes mucho apoyo por parte de los tutores, mucha confianza y mucha ayuda, en lo cual que ellos mismos te impulsan a seguir adelante. Estamos pues en Estados Unidos y necesitamos aprender, necesitamos para salir adelante. Ellos pueden venir aquí porque aquí tienen un método muy bueno de enseñanza para que uno pueda aprender el inglés. Pues me ha ayudado mucho para hacer una cita al doctor, para ir a una tienda y preguntar si tienen las cosas que yo necesito. Ya sé muchas cosas, pedirlas en inglés. Siempre aprende uno inglés, aunque sea poquito, pero en la calle. Y lo escucha uno y lo entiende mal, obviamente lo dice mal. Entonces hay que venir a perfeccionarnos. ¿A dónde? A los lugares donde ofrezcan este tipo de clases. I love working with immigrants, and I've had some very interesting jobs where I've met famous people from around the world. But to me, immigrants are the most interesting people in the world. They have such incredible stories, and I love when I see all the students and the tutors talking together, and there's no separation. They're friends, and this program has made it possible for them to become friends. Miles de personas desfilaron por las calles de Milwaukee en la cuarta marcha anual del 1 de mayo, organizada por Voces de la Frontera. El propósito, unirse en solidaridad por una reforma migratoria justa. Frente a Voces de la Frontera. Vamos a echarle ganas. No nos va a ganar.
gritan. Are you ready? El 1 de mayo del 2009 se llevó a cabo la cuarta marcha anual de los inmigrantes, organizada por Voces de la Frontera, en la cual miles de personas se reunieron para recordar al nuevo presidente de los Estados Unidos sobre su promesa de realizar una reforma migratoria justa. Pues la idea era prácticamente tratar debajo de la nueva administración de Obama, dar un mensaje fuerte al presidente y la administración que estábamos apoyando el mensaje público que él ya había dicho, diciendo que sí quiere mantener una reforma inmigratoria como una prioridad en su primer año. Este año, la marcha también tuvo el objetivo de apoyar las iniciativas a nivel estatal para obtener el derecho a permisos de conducir para personas que no tienen documentos para vivir en los Estados Unidos. La lucha por el in-state tuition o costos universitarios estatales no foráneos continuó como otra premisa importante de esta manifestación. Obviamente estamos en otro tiempo crítico, que es si o no se va a lograr las licencias de conducir y la matrícula estatal en Wisconsin. Realmente este es un momento muy crítico porque siempre tenemos la esperanza de que si eso se puede lograr, puede ser un importante ejemplo a nivel nacional. Aunque la marcha del 1 de mayo en Milwaukee no llegó a tener la participación de años anteriores, sí puede ser considerada por segundo año como la marcha más grande de la nación, demostrando una vez más el sentido de solidaridad y esfuerzo de lucha por una reforma migratoria justa. The only reason that we have come close in the legislature to getting issues like the driver's card and in-state tuition for immigrant children without papers on the table is because there is a huge mass movement. I mean, I am a firm believer and understand that power concedes nothing without a demand. And if you want to think about the mass marches have been the demand of the community for justice. Todos los días, todos los elegidos hispanos se reúnen para hacerle claro a la presidencia y al Congreso de los Estados Unidos que hasta que no haya reforma inmigratoria no vamos a parar. Gracias. Y pues yo creo que una de las cosas más importantes para avanzar esta causa es que mucha gente tiene la idea de que solamente tienen que esperar y llegará el cambio. Y si uno piensa así, no llegará al cambio, porque el cambio comienza con uno mismo. O si uno es integrado, activo, cuando se requiere la presencia en una movilización, entonces yo creo que esa conciencia de que para llegar a eso uno lo va a lograr también por el esfuerzo propio. Porque unidos hemos cumplido todo lo que nos hemos puesto en mente. Este 2009 estamos celebrando, como en otras ciudades en la nación, que el presidente Obama ha declarado que una reforma inmigratoria con camino a la ciudadanía es una meta para este año, y eso es gracias a ustedes y el voto latino y las marchas y todo lo que hemos hecho juntos, con coalición y como comunidad, porque queremos una legalización justa y digna para todo inmigrante en este país. Un cambio a la Constitución de Wisconsin ha sido agregado en relación con domestic partners a favor de parejas gay and lesbian. María Cadenas, de la Fundación Cream City, nos explica. María, gracias por estar con nosotros en Adelante. Un placer estar aquí. María, ¿podrías decirnos acerca de este cambio de ley en el estado de Wisconsin que favorece a la comunidad gay and lesbian? Es muy sencilla. Básicamente le provee a muchos
beneficios a parejas gay. El principio es que pueden visitar a su pareja en el hospital. Es una ley facilísima que beneficia a muchas familias. Nadie quiere tener a su pareja que está enferma y que no lo puedes ir a visitar. Entonces esta ley les da la oportunidad de protegerse y poderse ver en el hospital. También les da el derecho de decidir qué va a pasar si uno de ellos fallece, por ejemplo. Antes era muy común que familia que estaba de desacuerdo de la pareja no le daban ningún derecho a poderlos visitar, o cómo era el funeral, o cómo se enterraban. Todo eso ahora lo pueden dar de pareja a pareja. Y eso es un beneficio muy bonito, muy necesitado, que todos queremos las decisiones privadas de nuestras parejas, que lo hagamos uno al otro, no que lo haga la comunidad. ¿Cuáles son las reacciones que ha habido a este cambio, María? Las reacciones son muy buenas de la comunidad gay y transgénero. Todos se han registrado, han ayudado, apoyado, y desafortunadamente hay una gente que no está de acuerdo en poder compartir derechos básicos y civiles, y entonces ellos han puesto una demanda con la Corte Suprema del Estado. Sabemos que este logro este cambio de ley en el estado de Wisconsin ha sido muy pequeño con las metas que ustedes tienen, y que estos beneficios tienen mucho significado en la parte de los derechos humanos, en la relación de la pareja, pero que al mismo tiempo no se acercan ni por mucho a lo que es el gay marriage, el matrimonio entre gays y lesbianas, que mucho se ha pedido a nivel nacional. Cuando vemos los derechos que se da al matrimonio civil en los Estados Unidos, son derechos que van de más de 1,150. Entonces son muchos derechos, y comparas eso con los 40 derechos que se han logrado en Wisconsin, la diferencia es grandísima, no se puede compartir. Ahora, cuando hablamos de parejas, cada pareja tiene el derecho de hacer su vida civil en una manera que les beneficie, que les dé paz, que les ayude a crecer como personas y como pareja. Ahora estamos empezando el camino para poder lograr ciertos derechos para estas parejas gays, pero es apenas empezando, ¿no? Faltan muchas cosas, como beneficios de seguro, de seguros para que puedan cubrirse uno al otro en casos médicos, por ejemplo, o protecciones para las familias que tienen hijos y uno no puede ir ni siquiera a recogerlos de la escuela porque no están cubiertos bajo la ley. Y todo daña la estructura de lo que es una comunidad. Y por eso es importante que la gente se informe y apoye a sus vecinos. ¿Qué está pasando en la comunidad latina en este momento, María? ¿La gente ha abierto un poquito su criterio a considerar las relaciones entre gays y lesbianas, o todavía la comunidad latina continúa con la tendencia anterior de ser conservadores, de oponerse totalmente a esto, de no estar abiertos a un cambio o siquiera a una discusión? Lo que yo veo es que como latinos siempre tenemos la esperanza de reconocer y ser amables a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a nuestros compartidores del trabajo, por ejemplo. Desgraciadamente, a veces nos cerramos los oídos a lo que es la humanidad de cada uno de nosotros. Pero me da mucha esperanza cuando pasan ciertas leyes como la que acaba de pasar en Wisconsin, para que podamos hablar más directo uno al otro y poder tener conversaciones civiles acerca de lo que es ser un humano. Como latinos tenemos experiencias que son muy similares a lo que es un gay. Por ejemplo, todas las leyes contra los inmigrantes, esas son leyes del gobierno tratando de imponer ciertas características y ciertas acciones en contra de la ley o criminalizarlas. Es lo mismo cuando le das derecho a un gobierno que trata de criminalizar lo que es simplemente una cosa privada entre parejas. Esto que estás diciendo tú es algo verdaderamente importante, porque si hablamos de la discriminación contra la comunidad latina, también se puede comparar en su daño, en su profundidad contra cualquier otra comunidad, como la comunidad de la que estamos hablando, gay and lesbian. ¿Cuál es el nivel de derechos que existen en el estado de Wisconsin ahora que hay esta apertura con esta nueva ley firmada, comparado con otros estados en el país? ¿En qué punto estamos y cuánto han avanzado otros estados? Bueno, comparando otros estados, hay otros estados que no tienen una ley constitucional negando el matrimonio, la igualdad en el matrimonio. Entonces, en ese nivel estamos muy atrasados a comparación de otros estados. O sea, quiere decir que la ley del estado de Wisconsin tiene algunos estatutos ya incluidos que impiden el avance
de los derechos de la comunidad gay y lesbiana. Exactamente. Mientras que en otros estados no existe. Exactamente. Pero al mismo tiempo somos uno de los primeros estados que, teniendo una ley tan injusta, hemos pasado una ley más, abriendo más puertas para poder cubrir a nuestras parejas en casos de vida y muerte, en casos de seguridad de propiedad, por ejemplo. Antes podía ser que tu pareja falleciera y la casa estaba a tu nombre o al nombre de él o de ella, y nadie te podía dar la casa porque según el Estado no estaban legalmente comprometidos. Y ahora al menos esta ley crea una relación civil entre estas dos personas que protege las propiedades y lo financiero que uno gasta la vida tratando de crecer. Bien, María, ¿dónde puede la gente buscar más información o participar? Oponerse, participar, ayudar, lo que la gente quiera. Bueno, mi organización se llama Cream City Foundation y puede visitarnos en la internet a creamcityfoundation.org. También hay una organización que se llama equalitywisconsin.org y ellos también tienen más información sobre esta ley. Y la última es Fair Wisconsin, que también ayudó mucho a pasar estas provisiones. Pues María, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros por traernos esta información tan importante. Un placer. Gracias. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en canal 10.1 HD todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 DT los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.